En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Con fe y esperanza nos disponemos a participar en esta celebración de la Eucaristía. Hoy nos unimos con toda la Iglesia en la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. Oramos al Señor por toda la Iglesia, por la salud y las intenciones del Papa Francisco. Ponemos ante la presencia del Señor la salud de todos los enfermos, los de nuestra familia, nuestra comunidad parroquial, por tantas personas que pasan por momentos de dificultad. Seguimos encomendando esta semana el trabajo vocacional que los seminaristas están realizando en las diversas parroquias. Pedimos al Señor que siga suscitando muchas vocaciones sacerdotales y religiosas. Pedimos por el eterno descanso de Pedro Antonio Durán Rivera, Estanislao Sánchez Rodríguez y por todas las almas del purgatorio. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos ante la presencia de Dios que somos pecadores. Con un corazón arrepentido pidámosle perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que con piedras vivas y elegidas preparas el templo eterno de tu gloria, multiplica en tu iglesia el espíritu de tu gracia, que le diste para que tu pueblo fiel crezca siempre hacia la edificación de la Jerusalén celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Vi salir agua del templo, era un agua que daba vida y fertilidad. Lectura del libro del profeta Ezequiel.
En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y los sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos aunque tiemble y aunque al fondo del mar caigan los montes. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Un río alegra a la ciudad de Dios. Con nosotros está Dios el Señor. Es el Dios de Israel nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Un río alegra a la ciudad de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Yo, por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido como un buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. He elegido y santificado este lugar, dice el Señor, para que siempre habite ahí mi nombre. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y entró en el templo y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas
y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en las Escrituras y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Hoy, junto con toda la Iglesia, estamos celebrando la dedicación de la Basílica de Letrán, ubicada en Roma. Es la basílica de la sede del Papa. Recordemos que en el año 312 se da la paz en la Iglesia. Cesa la persecución de los cristianos, al menos de manera oficial. Y Constantino, en esa época, para dar la acogida al cristianismo, construye esta Basílica de Letrán, que fue dedicada en el año 324. Y esta basílica fue consagrada al Señor como un lugar de encuentro de los cristianos allí en Roma, un lugar de culto, de adoración, de oración. De igual manera, nosotros, desde el día de nuestro bautismo, fuimos consagrados como templos del Señor. Y ya no es entonces esa iglesia construida con muros, con piedra, sino es la iglesia viva, en la que se va edificando la iglesia del Señor. Como oíamos en la segunda lectura, todos somos esas piedras vivas que edifican la iglesia de Dios. Nosotros en el bautismo entonces fuimos consagrados y dedicados al Señor. Y el cuerpo ya no es nuestro, sino que le pertenece a Dios. Y desde ese momento, cada uno de nosotros entonces debe cuidar de ese templo espiritual, de la presencia de la Santísima Trinidad en cada uno de nosotros. Tomando el Evangelio del día de hoy, encontramos ese momento desagradable cuando Jesús llega al templo de Jerusalén y al ingresar en este lugar sagrado se da cuenta que lo han convertido en un mercado. Todos van allí a hacer sus negocios y Jesús se siente incómodo y empieza a sacarlos a todos del templo. El celo de tu casa me devora, porque el templo es un lugar de culto. Y por eso saca a todas estas personas que están haciendo sus negocios allí en este lugar sagrado. Cada uno de nosotros somos la casa de Dios, somos el templo del Señor. Y si en el templo construido, por ejemplo, en el que nos encontramos, nos reunimos para venir al encuentro con el Señor, a celebrar la Eucaristía, entonces cada uno de nosotros somos el templo de la Santísima Trinidad. Y a nosotros, en el día del bautismo y a lo largo de nuestra vida, viene a morar la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cómo estamos nosotros cuidando de ese templo espiritual de nuestro cuerpo? O por el contrario,
lo convertimos o nos dejamos convertir en un lugar de negocios, de lo que el mundo quiere hacer y destruir en cada uno de nosotros. ¿Es verdaderamente el sagrario de la Santísima Trinidad o es el lugar de los vicios y de los pecados? El Señor nos dice: el celo de tu casa me devora. De igual manera, el Señor quiere que nosotros cuidemos nuestro cuerpo, que sea el lugar donde pueda vivir la Santísima Trinidad. Por eso, al celebrar esta fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán, tenemos que darnos cuenta que si este lugar de culto es importante, es un ícono para el cristianismo, con más razón es nuestro cuerpo, y es más importante aún todavía, porque ese templo construido en cualquier momento se puede venir abajo por cualquier circunstancia, mas el templo espiritual debe permanecer por siempre. Somos la iglesia viva de Dios, somos templos vivos. Por eso pidamos al Espíritu Santo que nos dé la gracia necesaria de seguir cuidando nuestro cuerpo, de que sea un lugar agradable donde la Santísima Trinidad pueda morar verdaderamente. Que no proporcionemos nosotros disgustos al Señor, todo lo contrario, que se sienta agradado en cada uno de nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En el día en que se festeja la dedicación de la Basílica de Letrán, madre de todas las iglesias, pidamos al Señor que nos edifique como iglesia para gloria de su nombre. Y decimos: ven y quédate con nosotros, Señor. Por la Iglesia, esposa de Cristo, para que sea reflejo de la Jerusalén celestial, embellecida y edificada por el testimonio y la fe de los creyentes sobre piedras vivas y escogidas. Oremos. Ven y quédate con nosotros, Señor. Por el Santo Padre, el Papa Francisco, obispo de Roma, para que él, sucesor de Pedro, roca de la Iglesia, nos pueda confirmar en la fe a nosotros, sus hijos, con su magisterio, sus palabras, su vida. Oremos. Ven y quédate con nosotros, Señor. Por la ciudad de Roma, sede del sucesor de Pedro, para que su Iglesia y los creyentes, los ciudadanos todos y la administración pública puedan madurar continuamente en la conciencia de la responsabilidad que el Señor les confía, como punto de referencia y guía en la fe para la cristiandad. Oremos. Por los que se han alejado de Dios, porque se han desilusionado de la Iglesia y de las personas que han encontrado en ella, que puedan encontrar hermanos y hermanas que vivan la fe con autenticidad y puedan descubrir que la salvación que viene de Dios supera las barreras de nuestra fragilidad y de nuestros límites. Oremos. Ven y quédate con nosotros, Señor. Por nosotros aquí presentes, para que no olvidemos nunca que somos templo de Dios y que todos somos llamados a ser con nuestra vida piedras vivas de su Iglesia. Oremos. Ven y quédate con nosotros, Señor. Oremos al Señor por todas aquellas personas que nos piden que les encomendemos en la oración, especialmente por los enfermos. Oramos también al Señor por el éxito de esta semana vocacional, para que siga suscitando muchos jóvenes deseosos de responderle en la vida sacerdotal y religiosa. Roguemos al Señor. Encomendamos también el eterno descanso de todos los fieles difuntos, de nuestros familiares y amigos que ya han partido a la eternidad: Pedro Antonio Durán Rivera, Estanislao Sánchez y todos los fieles difuntos. Oremos. Y en un momento de silencio pedimos al Señor por cada una de nuestras intenciones personales.
Acompaña el camino de la Iglesia, Señor, para que tu nombre permanezca para siempre en ella y en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para el de nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acoge, Señor, los dones que te presentamos y concede a quienes te suplican obtener aquí la fuerza de los sacramentos y el fruto de su entrega. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en tu generosidad has querido habitar en toda casa de oración, para que con la ayuda constante de tu gracia seamos templos del Espíritu Santo, resplandecientes por la santidad de vida. Y también santificas con tu acción continua a la esposa de Cristo, la Iglesia, representada por edificios visibles, para que, como madre, goza por la multitud de sus hijos, ella se establezca en la gloria del cielo. Por eso con todos los ángeles y los santos te alabamos, proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso, con fe y esperanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Oh Dios, que quisiste darnos un signo de la Jerusalén celestial en la iglesia terrestre, concédenos por la participación de este sacramento ser templos de tu gracia y llegar a la morada de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Cantamos el Ave María a la Santísima Virgen. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz.